Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, amigos. Estamos en esta semana, una semana internacional, le dijimos porque es surtida, ¿no? O sea, no tenemos un tema, pero por esas coordinaciones o esos azares. Ayer estuvimos llamando a Colombia, hablando con el gran poeta nadaísta J. Mario Arbeláez, y ahora vamos a llamar no a internacionalmente, aunque normalmente hablamos con ella desde Buenos Aires. Ella normalmente vive en Argentina, pero ahora está en Solís. Laura Chalar, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Máquina de Pensar. Un gusto, por lo menos, hablar por teléfono de este lado del país. Desde Uruguay. Muchas gracias por llamarme. Acá estoy tratando de hacer algo con estas vacaciones lluviosas. Ah, claro, estás con las vacaciones. Laura Chalar, normalmente sos escritora, sos traductora, poeta, pero en general te llamamos por distintas cosas. La última vez fue por Liber Falco y ahora por un libro pero muy extraño que nos trajo Gabriel Sosa del grupo editor Irrupciones. Se trata de Poemas de la Guerra, de un poeta, él me lo dijo, me lo anunció, un poeta yanqui, un poeta estadounidense, un veterano de la guerra de Vietnam, que exactamente. Lo que me dijo Gabriel es la historia de cómo llegué yo a publicar esto. No te la puedo contar, preguntarle a Laura. No, en realidad no hay, la historia no tiene mucha vuelta tampoco. O sea, en realidad yo hace unos años hice una muestra de poesía uruguaya en una revista que se llama Coal City Review, que la edita un profesor de la Universidad de Kansas, Brian Daldorf. Y bueno, Arlen, el autor de este libro que hoy vamos a comentar, es un amigo de la casa de esa revista, amigo del editor, colaborador frecuente de la revista. Empezamos una correspondencia con él y me mandó sus libros y bueno, vi potencial de traducción y bueno, ahí lo enganchamos a Gabriel y básicamente esa es la historia detrás del libro de Arlen. Se trata de un poeta que, por lo que dice aquí, no tiene demasiados libros editados. Mira, yo le conozco dos. Yo le conozco uno que es más bien poemas basados en la historia de su familia, su infancia en una granja de Iowa donde él se crió, es hijo de granjeros, y después y después he leído poemas sueltos de él que no han sido compilados todavía en libro. La verdad que no estoy segura de si tiene alguno más, pero la verdad es que bueno, en ese sentido tiene algo en común con Falco. Son esos poetas que de repente no son tan prolíficos, pero lo que escriben resuena, ¿no? Arlen Bayer nació y creció en la granja de Iowa, estudió en el Macalester College y en la Universidad de Minnesota, ¿no? Es alguien con estudios universitarios, publicó 3 libros de poesía, dice los cuales el más reciente, Oh Say Can You See, o sea, ¿no? Es ¿no? Nosotros le cambiamos el título porque Oh Say Can You See, o sea, Oh Dime Puedes Ver, es una frase, digamos, extraída del himno nacional de los Estados Unidos que él, digamos, maneja para sus propósitos poéticos con una ironía bastante profunda, pero bueno, que obviamente para un lector uruguayo no decía nada la frase en sí, entonces bueno, el libro se llama Poemas de la Guerra, que nos pareció más lineal, pero bueno, Oh Say Can You See es uno de los poemas del libro también. También, sí. Este libro fue finalista del premio Thorpe Men en 2015. También editó, Arlen, ¿no? Arlen, el poeta Arlen, ha editado 2 antologías de poesía escrita por personas encarceladas. Sí, él da un taller a personas que están presas en Estados Unidos, y antologó los poemas resultado de esos talleres que dio. Sí, y bueno, y el libro no solamente impresiona, viene en formato bilingüe, ¿no? O sea, se pueden leer los poemas en inglés al costado, en la sí, como decía la otra vez, no tengo dónde esconderme. Y aparte haces una traducción, por lo que pude ver, prácticamente verso a verso, digamos, ¿no? O sea, respetás esa línea. Trato de respetar el ritmo, ¿no? Yo no soy de traducir literal, ¿no? Si hay que apartarse de algo en interés del poema lo hago, claro. pero trato sí de respetar el ritmo de los poemas de él, que cada uno se puede leer, me parece hasta como un pequeño cuento, ¿no? Tienen como una beta narrativa grande. Sin duda, tiene una cuestión, no sé, tipo Hemingway, por decir, no sé, una exageración
exageración, es muy austero, digamos, sí. hay una cuestión de austeridad, de tratar de dar de narrar un instante en lo que es un veterano de la guerra de Vietnam, o en lo que es en un entrenamiento, ¿no? Porque este hombre no solamente fue veterano, no solo estuvo en la guerra de Vietnam, sino que manejaba aviones. Y él manejaba, ahí va, él estaba en los aviones, digamos, que despegaban de los portaaviones, en misiones de reconocimiento y demás. Además, entrenaba, según tengo entendido, a otros pilotos, pero la mayoría de los poemas tratan del entrenamiento recibido por él, ¿no? Además la austeridad que vos mencionabas, yo creo que también puede tener que ver con una beta religiosa, ¿no? Porque son personas, claro, uno no se imagina, nosotros nos dicen Estados Unidos y nos imaginamos algo muy homogéneo, cuando en realidad es un país bastante heterogéneo. Vos imaginate un muchacho de estos de una granja, que como cuentan los poemas, escuela dominical, o sea, familia que iba a la iglesia y demás, un día le ponen un fusil en la mano, o sea, es un poco, eso también lo cuenta, también la experiencia de su hermano que peleó en Corea. Yo creo que la austeridad también tiene mucho que ver con esa visión religiosa y sencilla de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, como de gran austeridad, y en concreto a nivel literario a mí me sorprendió, me sorprendió si me dejas leer uno, vamos a leer cómo se inicia este poemario, claro, que se llama Hermano Mayor, Big Brother, porque habla precisamente de esto lo que dijiste vos, ¿no? O sea, una familia y qué pasa con la guerra. Y bueno, después hay un poema donde él se pregunta por qué Estados Unidos está permanentemente interviniendo, ¿no? Constantemente, ¿no? Y dice, Hermano Mayor dice así: yo tenía 10 años cuando llevamos a Bobby al juzgado en Orange City. Papá y mamá lloraron cuando se subió al Greyhound, ¿no? Que esa era la onda. El ¿no? ómnibus, claro, la onda, sí, ¿no? Camino al campamento militar. Después de la graduación, Corea, la 3ª división de infantería. 2 años más tarde, otra persona regresó, callado y frágil como un árbol seco, cigarrillos Old Gold sin parar, dedos temblorosos, borracho, en su Ford del 49, en la cuneta que lo atrapó para siempre. Mamá lloró otra vez y otra más. Es muy seco, y tiene tiene varios poemas que muestran situaciones sorprendentes. Por ejemplo, a mí algo que me sorprendió mucho, porque se habla mucho del entrenamiento. Sí. Y creo que nosotros, o yo por lo menos no conocía, que el entrenamiento a estos pilotos y el entrenamiento a estos soldados, a estos marines, lleva también entrenamientos para ser prisionero de guerra. Sí, con una cuota de violencia bastante grande. Ahí en uno de los poemas él habla de los simulacros y digamos que tenían que pasar por la experiencia simulada de ser prisioneros de guerra en situaciones muy difíciles, y que no todos lo soportaban. Sí, sorprendente. Dice, se llama Deshonroso, se llama el poema, y dice así: antes de recorrer Vietnam, una semana de entrenamiento para prisioneros de guerra, en las montañas de Maine. Casi el cielo, picos majestuosos, aire para respirar hondo, arroyos serpenteantes, hojas de septiembre, árboles calmos. Casi el infierno, simulacro de prisión, para 30 oficiales, sin comida durante una semana, degradados hasta la desnudez, y luego, por turnos embutidos en una caja de madera, la tapa cerrada en la oscuridad, para siempre según parecía, con el saludo bífido de una lengua de serpiente en la narina. El comandante Ramsey gritó, cayó al suelo temblando, los guardias hicieron un trato: mata a la víbora, enróscatela al cuello, en 4 patas como un perro, por el resto de la semana. Y así fue. Baja deshonrosa. Claro. ¿No? Este hombre, digamos, hizo todo, igual fue... No toleró el entrenamiento y terminó con una humillación y la baja del ejército. Impresionante, sí, es muy duro con la institución, el ejército, y con la institución... Sí, de hecho te muestra no solamente, digamos, cómo se trata a los propios soldados y la carnicería que se hizo en Vietnam, sino, por ejemplo, cómo trataban de repente a un soldado negro dentro del propio ejército. Ah, sí, o un soldado negro casado con una blanca. Casado con una blanca, le tocaba recibir entrenamiento y nadie lo quería entrenar, entonces termina el comandante diciendo, bueno, él también está para servir al país, levante la mano el que esté y nadie levanta la mano, es horrible, Son ¿no? pequeñas historias. Ahora, Laura, el libro, aparte de estar muy bien presentado, viene con fotografías
que son muy impresionantes, digo, fotografías obviamente de reactores, de portaaviones, de los arrozales, bueno, de los propios vietnamitas, de los oficiales. Yo creo pensé que hay una foto al final que debe ser quizás del propio Arlen Bayer. Sí, la del final es él, la del retrato, digamos, que está sonriendo, ese es él. Las demás son fotos de archivo que Gabriel Sosa, digamos, ubicó, fotos que están en el dominio público y que se usaron, digamos, que corresponden a la época y al lugar, pero bueno, son fotos de archivo. Hay una foto que me llamó muchísimo la atención, donde hay un helicóptero, ¿no? Desde abajo sacado la foto, ¿no? Y al lado, como volando en el aire, hay como una especie de muñeco. Una persona cayendo, parece. Entonces, sí, y entonces lo que dice el poema, dice... ¿Dónde está el poema? Yo lo estaba teniendo aquí. ¿Antes o después de la foto? Sí, claro, tiene que estar después de la foto. Y dice así el poema, exactamente. La guerra, nuestro único negocio. La muerte, nuestro único producto. Así se llama el título del poema, ¿no? La guerra, nuestro único negocio. La muerte, nuestro único producto. Gritaba el enorme cartel levantado cerca del hangar en Da Nang. Él era un piloto de la Marina, en su segunda salida. Con su helicóptero H-34 bombardeaba selvas, entregaba víveres, rescataba pilotos derribados y transportaba generales. Pero este vuelo era diferente, con 3 prisioneros, esposados en la bodega. Inteligencia de la Marina no podía hacerlos hablar, así que el general decidió vulnerar las libertades. A una altura de 1500 metros, con el helicóptero oculto en una nube oscura, se hizo una pregunta. Silencio. Primer prisionero arrojado afuera. La pregunta otra vez. Silencio. Segundo prisionero arrojado afuera. La pregunta otra vez. Silencio. Tercer prisionero afuera. Silencio. Así termina el poema, que es impresionante, porque, digamos, uno piensa en los vuelos de la muerte, digamos, en Río de la Plata. Claro, ese es el paralelismo que te surge, y por ejemplo, ahí te comento una cosa que es interesante, porque Arlen me pidió, él ahora está haciendo una reedición de sus poemas en Estados Unidos, y me pidió a mí que le escribiera el prólogo para la edición americana, digamos, y esa fue una de las cosas que yo dije, que me surgía cuando estás traduciendo y ves los paralelismos entre las cosas que pasaron de repente en otros países, en guerras más lejanas, y lo que pasó más cerca de nosotros, y que es historia reciente para nosotros, ¿no? Y que ahí ves que no hay un centímetro cuadrado de la Tierra que no haya sido escenario de horrores, ¿no? Que realmente es como decía Hobbes, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre. O sea... Sí, básicamente esto que acabo de leer es como, digamos, la misma mentalidad, ¿no? Es exactamente la misma mentalidad. Claro, sí, claro. Aparte ves el silencio estoico de los vietnamitas, ¿no? Que está representado solamente con la palabra silencio, porque ni siquiera te dice quiénes son, ni qué se les pregunta, ni nada, y que al no querer contestar los tiran para afuera. Bueno, ahí está. Sí, hay una sección del libro que se llama Teoría de la Guerra Justa, y que de alguna forma tiene que ver con algo muy preciado también, el poema que abre esta sección, por los norteamericanos, bueno, en realidad por todo el mundo, pero ellos particularmente hacen mucho énfasis en el tema de la confianza, ¿no? En el tema de la confianza en las autoridades o en la institución, digamos, en la confianza en la honestidad, supuestamente. Sí, una confianza que él perdió, ¿no? Porque él lo dice claramente, como que le vendieron una ilusión o una causa, si se quiere, que después él vio que no existía. Exacto, y que se quiebra, digamos, de alguna forma se quiebra parte de su vida. El poema se llama Golfo y dice: lo suficientemente joven, lo suficientemente inocente, creí en sus mentiras sobre los incidentes de Tonkin, ¿no? Que fueron los que generaron la guerra de Vietnam. Mi confianza, arrojada al profundo abismo de la estela de un portaaviones donde aún está. Claro. Laura, vamos a hacer una breve pausa, si te parece. ¿Cómo no? Espérame ahí. Amigos, continuamos después de la pausa hablando de este libro muy extraño para Uruguay, ¿no? Un poeta norteamericano, yanqui, veterano de Vietnam, que es traducido al español y es editado aquí en Uruguay. Se llama Arlen Bayer y se titula Poemas de la Guerra. Está editado por Irrupciones. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Laura Chalar. Ella es escritora, es poeta, es traductora, y que en este caso lo que nos congrega es este libro que se llama Poemas de la Guerra, y que ella Laura tradujo, de este escritor, este veterano, que uno imagina, yo no sé cuántos años tiene, pero uno imagina que debe ser ya veterano. Es setentón largo, no te sabría decir exactamente cuántos años tiene, pero... Él habla de los 70 en un momento. Sí, es cierto que habla del virus de los 70, no sé qué, de una dolencia o algo así. Habla de vértigo se llama el poema. Sí. Donde habla que se... Sí, de la inestabilidad de envejecer, ¿no? Sí, puede ser eso, puede ser vértigo, también de físico real, en fin, queda abierto en ese poema. De alguna forma, Laura, estos poemas, justo ayer estuvimos hablando con J. Mario Arbeláez, no tiene nada que ver. Sí, colombiano, lo conozco. Pero me llamaba mucho la atención que J. Mario hace sus poemas que son como cuentos, o son como... Tiene una serie preciosa de Marlene, ¿no? Que es sobre una mujer, no sé, me acuerdo. Siempre son medios eróticos, y ahora acabamos de publicar acá con Maca, y realmente algunos son como cuentos y otros son como novelas, digamos, el esqueleto de una novela, no el instante, ¿no? Sí, o sea, muy bueno él. Llevado a la concisión y a lo y aparte trabaja bastante el lenguaje, pero llevado sobre todo como si fueran esquemas de un cuento o esquemas de una novela. En este caso parecido, digamos, pero estaba pensando que a él no le interesa tanto el uso digamos, de las palabras bellas, ¿no? Sino que le interesa la concisión, ¿no? El instante. Yo creo que en el caso de Darling lo que hay muy claro es un mensaje a transmitir, ¿no? O sea, él digamos, quiere decir, bueno, yo pasé por esto era así, o sea, mostrarlo, digamos, sin florilegios de lenguaje, es bien esa ética protestante, ¿no? Que hablábamos hace un rato, puritana, austera, bastante, digamos, bajada a tierra, digamos, o sea, poco romántica, nada más, poco barroco. Lo que pasa es que qué romanticismo puede haber en ese horror, ¿no? O sea, pero aparte, si vos lees la colección completa, yo creo que lo que trasunta también es una profunda honestidad, porque él tampoco se saca, digamos, como en el poema que tú leíste hace unos minutos, donde él reconoce, ¿no? Yo era joven, yo era inocente, pero en definitiva yo les creí. O sea, digamos, en algunos casos él critica las instituciones, critica las decisiones de los distintos presidentes americanos y demás, pero es muy honesto respecto de sus propios errores y de sus propios miedos, ¿no? Sí, y también tiene algo que es el orgullo de ser militar también en algún momento. Claro, que además eso es un punto interesante, ¿no? Porque también viviendo en una época donde todo lo militar, digamos, es bastardeado uniformemente, sin tener en cuenta que no todos los militares son lo mismo, ¿no? No todos son el Goyo Álvarez, o sea, había mucha gente de repente en todas las armas idealista de hecho, bueno, él en uno de los poemas cuenta a uno de sus amigos cuando le llegó la carta que lo llama a filas, la quema y termina preso como objetor de conciencia, pero él no, él va insultado y escupido, ¿no? Sí, ese en realidad el escupido es él cuando vuelve de Vietnam, que él dice yo quería estar tranquilo, volver a la granja y que lo escupieran en el aeropuerto de San Francisco, porque claro, la gente también tenía una visión, ¿no? Pero de nuevo esa idea, ese espíritu norteamericano de confianza, ¿no? Y ahí se quebró la confianza, y no querían saber nada con la guerra de Vietnam. Hay un poema acá pero son poemas, pero son muy por ejemplo, hay uno mínimo que me llamó la atención porque como que rompe, digamos, el ritmo, digamos, del libro, que se llama Reunión. Dice: 10.000 lápidas blancas alineadas sobre el alto acantilado, muy arriba de la hoy tranquila playa de Normandía. Veo a un padre y a un hijo abrazarse largamente frente a una de ellas. Es una foto, ¿no? Esa es una foto probablemente, o bueno, tiene varias además sobre los entierros militares, sobre los rituales de los funerales de los soldados, que le dan la bandera a la viuda y a los hijos y demás, y que en definitiva él termina viéndolo como algo fútil, porque al final tiene un poema, creo que es el último del libro, que se llama Últimos Ritos, que al final dice, ¿para qué la trompeta? ¿Para qué la bandera doblada? ¿Para qué esto y lo otro? ¿No? O sea... Bueno, ese es tremendo también porque tiene que ver,
este es un poema profundo, lo voy a leer, se llama Últimos Derechos, pero puede ser últimos, digamos, right, pero puede ser ritos o derechos, ¿no? Final rights. Y Últimos Derechos, dice, son preguntas y una respuesta. La primera pregunta es, ¿guardia de honor? No creo. ¿Bandera de los Estados Unidos? No, gracias. ¿Toque de silencio? Esta vez, no. ¿Saludo de 21 cañonazos? No. ¿Oración final? ¿Para quién? Claro. Es muy duro. Sí, viste que con mínimos recursos, por eso yo hacía la comparación con Falco, por más que las temáticas y las realidades no tienen nada que ver, obviamente, pero hacía la comparación con Falco porque con un mínimo de recursos se crean imágenes resonantes. Sí, sin ir más lejos, el poema que vos nombrabas hace un rato, que se llama Teoría de la Guerra Justa y que está en blanco, como diciendo no puede haber una guerra justa, ¿no? Que es una página en blanco, digamos, ¿no? Que en realidad yo creo que él, la intención de él es que eso fuera un poema que está en blanco, porque justamente no puede haber una guerra justa por más que se le busque la justificación, ¿no? Sí, hay un poema, por ejemplo, que parece esos poemas, ellos les llaman poem found, ¿no? Encontrados, poemas encontrados, sí. que es como un recorte y pegue, podría decirse uno, y en realidad lo que hace es dar datos. Pero ¿qué pasa? Los datos bien presentados o presentados con una intención generan un efecto poético. A mí me llamó mucho la atención, se llama Máxima Aceleración y está en memoria de Michael J. Smith, capitán de la Armada de los Estados Unidos. Dice así, de pie frente a la tumba de mi alumno en el cementerio de Arlington, ¿no? Famoso cementerio militar. Dice, Mike Smith, USN 1945-1986. Recuerdo páginas de su bitácora. Y dice 2 puntos. Graduado con honores, Academia Naval de los Estados Unidos. Primer vuelo A+, A+, 4A. Recibió insignia alada. Instructor de vuelo. Piloto de portaaviones en Vietnam. Piloto de pruebas de la Armada. Piloto de portaaviones Mediterráneo. 4.867 horas de vuelo. Astronauta de la NASA. Piloto del transbordador espacial Challenger, muerto con otros 6 tripulantes en Cabo Cañaveral, decisión de lanzamiento errónea, falla de un aro tórico de 50 centavos. Sus palabras finales en la grabadora de voz, afirmativo, máxima aceleración. Es un compañero de armas de él que después murió en el Challenger. Sí, y ahí yo creo que se ve un poco lo que vos comentabas de la crítica institucional, que él la lleva incluso a episodios que son distintos de lo que es propiamente Vietnam. Te das cuenta que está diciendo que murieron 7 personas porque alguien tomó una decisión técnica errónea y porque falló una pieza que valía 50 centavos. Claro. O sea, 7 vidas por 50 centavos. O sea, es bastante duro, ¿no? Sí, te queda pensar, te deja una resonancia poética y es simplemente una enumeración de hechos. Sí, de hechos, ¿no? De la vida de esta persona. Sí, por eso incluso dice, recuerdo páginas de su bitácora y empieza a dar datos, solamente datos. Sí, que andás a ver si él realmente vio la bitácora de Michael Smith o la imaginó, pero bueno, lo conocía y evidentemente vio que había sido una muerte absurda, o sea, te das cuenta que ese hombre probablemente sobrevivió a Vietnam para ir a morir en el Challenger. Claro, sí, estuvo en Vietnam, estuvo en el Mediterráneo, que hace poco, ayer, escuché que en el Challenger lo único que quedó, porque obviamente ahí no había nada para recuperar. A los 50 segundos no, pero ¿sabes qué quedó? Increíble, es una pelota de fútbol. Mira, porque era un japonés y bueno, eso está en Japón, en fin, hay toda una historia, ahora quieren llevar de nuevo al espacio exterior, a una maestra se le ocurrió como una especie de símbolo, en fin, pero es increíble que eso se disolvió totalmente. Todo, aparte, en su momento, yo me acuerdo, no tenía ni siquiera 10 años, pero me acuerdo. La maestra, Krista McAuliffe, que era como un símbolo, porque no era astronauta profesional, sino que había ido como símbolo de, no sé, supongo que de la esperanza, de la fe en una humanidad mejor. No, y era un poco la idea de que los ciudadanos pronto íbamos a poder viajar al espacio exterior sin ser astronauta, en fin, por eso había gente que había pagado. Hay un poema aquí en Poemas de Guerra, yo creo que en general apuestan a la concisión y apuestan
a generar esa situación y que, digamos, que quede por cuenta del lector, digamos, el impacto. Pero hay uno que es como muy expresamente o específicamente político, y se llama ¿qué? Y son solo preguntas. Dice: ¿qué impulsó a Truman a arrojar bombas atómicas sobre 2 ciudades, matando a miles de mujeres y niños? ¿Qué lo impulsó a iniciar la guerra de Corea? ¿Y qué impulsó a Eisenhower a extenderla? ¿Qué impulsó a Kennedy, a Johnson y a Nixon a hacerlo de Vietnam? ¿Qué impulsó a Reagan a invadir el Granada? ¿Qué impulsó a Clinton a la guerra en Bosnia? ¿Qué impulsó a Bush a invadir Irak? ¿Qué impulsó a Obama a extender la guerra en Afganistán? Y no llegó a Trump. ¿Qué impulsa? Dice, pues termina en presente. ¿Qué impulsa a Obama a enviar drones a todas partes, actuando como fiscal, gran jurado, juez y verdugo? Un presidente que es premio Nobel de la Paz, fíjate eso, sí, ¿no? Sí. Él no ahorra crítica. Sí, realmente es el único poema que yo, digamos, visualicé como que es específicamente político. Los otros tienen claro. esa... Los otros hablan de su experiencia personal, y tenés tanto la escena de la guerra propiamente como lo que pasó con la gente que se quedó, digamos, yo creo que él trata de dar una visión lo más global posible de la experiencia de la guerra. Tiene el decoro y la delicadeza de no meterse con la experiencia de los propios vietnamitas, que yo creo que es inasible para cualquiera. Claro, la mira desde el lado, claro. Digamos, tiene el respeto de no ponerse en los zapatos, digamos, o querer hablar con la voz del vietnamita. Pero, por ejemplo, tiene un poema donde hay una persona que evidentemente es un pariente de un soldado, que ve venir el auto, digamos, el auto donde te vienen a traer la carta con la noticia del fallecimiento, y el auto que pasa como buscando la casa, después da marcha atrás, y la persona, que no sabe si es un hombre o una mujer, está, digamos, deseando que el auto no se detenga frente a su casa, y finalmente se detiene, ¿no? O sea, es como una experiencia de todas las partes de la guerra, claro. Los que se fueron, los que se quedaron, los que volvieron, los que no. Hay una, por ejemplo, ya para ir terminando, hay una carta, también utiliza el formato carta para, digamos, yo me acordaba también, no tiene nada que ver lo que me acordaba, pero digo, la balada de Spoon River, también es muy narrativa, donde cada uno va contando su vida, ¿no? Y muy ácido respecto de la sociedad americana, exacto, igual que él. Exacto, y aparte digamos, de ese Estados Unidos rural, donde hay, insisto, la honestidad, la confianza, ¿no? Hay pequeños infiernos chicos, ¿no? Pero hay gente que cree, digamos, en su vida. Bueno, eso puede ser extendido a otros también. Se llama Querido Papá, y dice 11 de diciembre 1968, Da Nang. Y la carta, o el poema, empieza así: no sé muy bien cómo escribir esta carta. Me siento muy lejos de la granja, las pasturas, el arroyo, el jardín, molino, abuelo, iglesia y escuela dominical. Tan lejos de ti y de mamá. Aquí también estoy separado de los que mato. Supongo que es mejor así. Tiro bombas desde una altura de 3000 metros. Vuelvo rápido al portaaviones a mirar las fotos de reconocimiento del pueblo que destruí, donde no había, dijeron, mujeres ni niños, solo para tomar y jugar póker después hasta la madrugada. Y luego mañana otra vez. No es lo que imaginaba. Por favor, no le cuentes mucho a mamá. Te quiere tu hijo. También ahí está el tema ese, ¿no? Sí, la confianza, que no era solo de él, sino evidentemente de su familia, y él les tiene que decir: mirá que el lugar donde estoy no era lo que pensábamos que era. La guerra no era lo que pensábamos que era, claro. Exactamente. Sí. Muy bien, Laura, gracias por estar aquí, gracias por hacer el aguante, gracias por... ¿Cómo fue? Gracias a ustedes. Un minuto nomás, ¿cómo fue la experiencia de traducir esto? Porque vos tenés una gran experiencia como traductora, y yo me imagino que cada libro de poesía tiene algo distinto, ¿no? No, mira, este es un libro al cual yo le vi el potencial de traducibilidad de porque esa austeridad de la que hablamos y esa sencillez también hace que el poema, digamos, pase bien la prueba del cambio de un idioma a otro. Y además fue un proyecto que personalmente me interesaba por el afecto hacia su autor, que no lo conozco personalmente, pero tenemos una amistad epistolar, se podría decir, con lo cual había un interés también en ayudarlo a difundir su obra, y la verdad es que me parece que el mensaje es interesante. Estamos bastante anestesiados de horrores, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, pero me parece que es interesante ver la visión de alguien que lo vivió de primera mano y que lo cuenta con miras
que estas cosas no se repitan, por más que es ilusorio pensar que no se repiten. Bueno, no, pero es un libro de poesía que a mí me sorprendió y que de alguna forma tiene ese aroma como de los 60, los 70. Claro. Pero que se mantiene y es muy actual y sobre todo tiene alto valor poético. Laura, te mando un abrazo grande, gracias por estar acá. Un beso grande para ustedes y gracias por llamarme. Perfecto, amigos, mañana, ahora viene Visión Nocturna, mañana vamos a hablar con el escritor peruano, él vive aquí, pero bueno, vamos a pasar él hace literatura peruana, Bruno Podestá, para hablar de Esta es la historia de Marinela, y nada, esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.